Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Estamos ya reunidos y que ya el Señor nos tiene preparado un tema muy, pero muy bonito. Así que para evitar que pase otra cosa, pues yo los invito que nos unamos todos en oración y que le entreguemos esta hora con Jesús, con el Espíritu Santo. Estamos justamente en vísperas de Pentecostés, de celebrar esa gran fiesta, y sabemos que somos católicos carismáticos, así que qué mejor forma de empezar este momento que invocar el Espíritu Santo, ¿les parece? Gloria a Dios. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú fuiste tan bondadoso en mandarnos ese Paráclito, ese gran consolador, ese maestro por excelencia que es el Espíritu Santo. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí unidos en fe y con este mismo espíritu. Yo te pido que vengas a tomar autoridad sobre nuestros hogares, sobre esta tecnología que es una herramienta de gracia, sobre la radio, Señor, que es el vehículo que tú asignaste para poder proveer de este servicio. Yo te pido que todo este momento esté en gracia, esté bajo la presencia y la autoridad del Espíritu Santo. Quedamos reunidos bajo la preciosa intercesión de nuestra Madre. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. El miércoles pasado, pues tuvimos una clase muy bonita. Yo me gocé muchísimo, yo no sé ustedes, pero a mí me captura muchísimo la alabanza, y yo creo que tuvimos un bosquejo bastante grande en relación a la alabanza, a ese orar 2 veces, ¿verdad? Que Wilfredo muy bien nos explicó el miércoles pasado, pero ahora vamos a pasar a una temática diferente. Sin embargo, como se los decía en algún momento en el chat, pues esta clase es bastante didáctica, y no es porque el resto de clases no lo sean. Ese es el propósito, creo yo, de cualquier maestro, pero sí considero que estas clases, por lo menos esta y la siguiente, no hay que tardarnos mucho, mis hermanos, hay que ponerlas en práctica. Y vamos a desarrollar el tema, la amistad con Dios. Esta es la primera parte. Entonces, yo quiero comentarles que tengo dos hijos, una niña y un niño, ya están grandes. Y como todos adolescentes, pues una de las cosas que me he fijado es que los aparatos celulares, tabletas y demás, pues están conectados a una red. De hecho, usted y yo hoy día estamos conectados gracias al internet, y una de las cosas que habla esta clase es vivir en gracia de Dios. Y yo le preguntaba al Señor cómo les explico, cómo les traduzco qué significa vivir en gracia de Dios. Y no es más, mis hermanos, que conectarnos con el Wi-Fi de Dios. Mis hijos, cada vez que llegan a algún lugar, pues están pendientes que tengan Wi-Fi. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están pendientes en su cotidianidad estar conectados con Dios? ¿Cuántos de ustedes ya adquirieron ese link, ese acceso gratuito que se llama Gracia de Dios? Pues esta es la invitación de este día,
Este es el propósito de esta clase y por eso vamos a desarrollar este tema comentando, pues, como ya lo hemos venido rectificando o esclareciendo en las clases anteriores, pues el pecado vino a generar en la naturaleza humana, pues, una debilidad, ¿verdad? Vino a debilitar las fuerzas de esos hombres, de esas mujeres, y el único propósito del pecado ha sido someter a la humanidad al sufrimiento, a la ignorancia, a la muerte. Y obviamente, pues, toda la humanidad se ha visto, y lo vemos constantemente, pues, inclinada al pecado. Pero ¿qué nos dice qué nos dice la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica? Miren, en el numeral 418, lo voy a leer textualmente, dice: con el pecado original, todos los hombres pierden la vida divina y la imagen de Dios queda deformada. Increíble. Esas palabras son bastante claras y concisas, mis hermanos. El pecado prácticamente rompe nuestra conexión con Dios. ¿Y qué es lo que perdemos? Pues nada más y nada menos que el acceso a la vida de Dios, a la vida divina. Y por lo tanto sucede lo que muchas veces vemos en la tecnología. Esa imagen de Dios fiel, clara y simple, pues se ve distorsionada, no se escucha bien, hay mucho ruido, no la vemos bien, de repente no la entendemos bien. Entonces, justamente eso es lo que causa la vida de un hombre o de una mujer en pecado. Fíjense que nosotros, antes de recibir el Espíritu Santo, éramos prácticamente presos de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Pues el mundo, la carne y Satanás. Entonces, esos tres enemigos confabulados, unidos y con un plan estratégico, hacían que nosotros cayéramos una y otra vida. Entonces, esa vida de pecado de la cual nos fuimos acostumbrando nos volvió indiferentes a Dios y obviamente esclavos de ese deseo carnal, ¿verdad? Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, todo esto cambió. ¿Qué fue lo que pasó? El Padre nos ha limpiado, nos ha dado un Salvador que ya conocemos su nombre y es Jesús. Y por medio de Jesús, entonces nosotros hemos alcanzado el perdón, la reconciliación. Por eso es importante que nosotros hoy en día pues nos sintamos satisfechos, dichosos de saber que Dios concedió esa gracia a cada uno de nosotros y que por lo tanto pues no hay mejor cosa que buscar, ¿verdad? Esa gracia de Dios. Entonces vamos a iniciar la lectura de estas citas de las que les estoy hablando y aquí vemos cómo en Romanos 8 del 1 al 2 nos indica, ¿verdad? Que así pues ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu Santo que da vida en Cristo Jesús nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Mis hermanos, yo no sé, la mayoría de nosotros después de esa pandemia adquirió muchas deudas debido al no pago. Y qué rico es saber que nuestras deudas espirituales han sido canceladas, han sido anuladas, pagadas por Jesús. Y eso es justamente la vida en gracia, mis hermanos.
es saberse libres, porque el Espíritu Santo nos ha liberado de esa ley del pecado de la cual veníamos usted y yo arrastrando. Leamos también qué nos dice Romanos 6:14, y dice en el versículo: así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a qué, mis hermanos, nada más y nada menos que a la bondad de Dios. Miren qué maravilloso, qué detalle tan espectacular nos tenía Cristo Jesús cuando muy confiadamente Él nos hace conocer la verdad y nos dicen: espérense, saber la verdad no es suficiente, yo tengo algo más que compartirles. Y todos los que hemos venido a la Iglesia Católica y los que estamos ahora injertados en esta comunidad, en la Comu, pues hemos vivido esa presencia del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, mis hermanos, somos testigos que después de esa efusión, nuestra vida ha cambiado. Por lo tanto, esa vida de pecado original ha sido, digamos, cambiada por medio de la gracia. Y fíjense que en este punto hemos aclarado constantemente que el tema de la salvación y el vivir en la gracia y estar, digamos, a espaldas del pecado no es una cuestión solamente de voluntad, de buenas intenciones, sino que esto requiere obviamente de un don sobrenatural de Dios. ¿Y qué significa don? Nada más y nada menos que un regalo. ¿Y qué es el regalo que nos dio Jesús y ahora esta convivencia que tenemos con Dios Espíritu Santo? Pues nada más y nada menos que alcanzar la vida eterna. Y Jesús dejó establecido a través de la iglesia pues herramientas de gracia, y eso los hemos vivido y los podemos constatar a través de los sacramentos. Desde que estamos muy pequeños, la iglesia siempre ha estado atenta de brindarnos esos accesos de gracia. Recibimos ese bautizo que nos dio una identidad dentro de la Iglesia Católica. Nos hizo sacerdotes, reyes y profetas, ¿verdad? Eso es lo que vemos en el sacramento del bautizo. Pero más adelante viene otro que viene, por ejemplo, a traer gracia a través de la confesión de nuestros pecados. Posteriormente, esa confesión nos hace aptos para recibir la Eucaristía, y luego viene un sacramento muy importante que es la confirmación. Por ello, la Iglesia nos va dando herramientas a todos los católicos de buscar una vida en gracia. Sin embargo, nosotros que estamos inmersos en la comunidad hemos experimentado, ¿verdad?, de una forma muy particular la vida con el Espíritu Santo. Por eso es que nos llamamos carismáticos. Todos, bueno, yo creo que ninguno de nosotros merecíamos ese gran regalo. Al contrario, nadie ha pagado, nadie ha tenido algún mérito, sino que Dios siempre ha dado el primer paso. Y la gracia no es más que ese don sobrenatural a vivir la vida de Dios. Imagínense qué belleza, ¿verdad? Dios nos ha brindado este regalo, y por supuesto, como un padre, Él está esperando que nosotros le demos una respuesta, y esa respuesta es justamente esa disposición de cada uno de nosotros
a mantenernos conectados con Él, a mantenernos en el Wi-Fi de Dios, en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1996 y 1997, dice literalmente: la gracia es una participación gratuita de la vida sobrenatural de Dios. ¿Pensó en algún momento usted que iba a tener una conexión tan fiel, tan clara y al mismo tiempo tan sencilla y majestuosa a través de un momento de oración? ¿Se imaginó usted estar inmerso en una asamblea física o de forma virtual y saber que el Espíritu Santo se hace presente en su corazón y es capaz de dar descanso en el Espíritu Santo, de brindar un mensaje particular en nuestro corazón, de hacernos llorar y sanar? Entonces, mis hermanos, esto es lo maravilloso de vivir la vida sobrenatural de Dios. Una de las cosas que nosotros experimentamos después de recibir el Espíritu Santo es que nuestra conciencia, que no es más que esa vocecita que nos está diciendo cuál es el camino bueno y cuál es el camino malo, se vuelve más sencillo. Ya Wilfredo nos decía que para el hombre o la mujer que ha entregado su vida a Cristo, que ha recibido el Espíritu Santo, es ya un poco incómodo pecar. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir en nosotros mismos esa pelea que existe entre la gracia de Dios y el pecado. Que antes pecábamos y ni sentíamos, yo creo que hasta teníamos callo, pero en este contexto, pues lo que vamos buscando o lo que pretende esta experiencia del Espíritu Santo es que nosotros vayamos conociendo a Jesús, que se vaya revelando el Padre, y por lo tanto todas estas revelaciones requieren que nosotros vayamos poniendo orden en nuestra vida, dándole prioridad a lo más importante, que es mantener el señorío de Cristo, es decirle a Jesús: tú eres mi Señor, yo te pongo en el trono de mi vida, y empiezo a sacar esas cosas que no me traen obviamente esa vida en el espíritu, sino que al contrario se vuelven estorbos. Entonces muchos de ustedes, incluyéndome a mí obviamente, pues hemos quitado cosas que están en contra y que están agraviando o que de verdad son mentiras del mundo, ¿verdad? Entonces, la presencia de Dios en nosotros es lo que permite que nosotros podamos reconocer los sentimientos de Jesús y discernir la voluntad del Padre. Porque, mis hermanos, algo maravilloso que todos nosotros pudimos experimentar es que existía en nuestro pensamiento acerca de Dios una gran ignorancia, ¿verdad? Entonces, esto que tanto ignorábamos o que conocíamos muy poco, justamente pues la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a leer nuestra siguiente cita, la vamos a compartir, y aquí nos dice la palabra de Dios que en 2 Corintios 3, capítulo 16 y 17 dice: pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hablábamos de la alabanza, y si se recuerdan, hay una alabanza que dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Correcto. Entonces, mis hermanos,
esa libertad de los hijos de Dios es justamente ese regalo de gracia, ¿verdad? El poder sentirnos relajados, felices, sin ese agravio, sin ese apujo en nuestro corazón, en nuestro interior. Nuestra naturaleza antigua obviamente nos mantenía, digamos, encarcelados, dándonos razones para no conocer a Dios. Nos daba ideas totalmente codificadas, tergiversadas de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes pensaron que todas las situaciones que estaban viviendo no eran producto o consecuencia del pecado, sino que Dios las había permitido? Entonces, es por eso que nosotros debemos anhelar hoy en día tener una vida en gracia, ¿verdad? Tener una vida en donde el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos vaya revelando. Y si nosotros nos mantenemos obedientes a lo que descubrimos, obviamente, por conocer la palabra de Dios, por orar, por lo que empieza Dios a revelar en nuestro corazón, esa obediencia a las instrucciones nos mantiene libres del pecado. Porque la ley del pecado, mis hermanos, no es más que ese peso que tenemos usted y yo por hacer el bien. Cuando nosotros estamos con el pecado, nos pesa hacer el bien. Pero cuando nosotros estamos bajo la gracia de Dios, lo que habla Jesús de aceptar el yugo o las situaciones difíciles de la vida, se vuelven un correr del viento, se vuelven un capítulo que después pasa, ¿verdad? Entonces nosotros, si nos mantenemos obedientes, entonces disfrutamos de la amistad con Dios, y eso es lo más hermoso que podemos experimentar todos los cristianos católicos, ¿verdad? Porque experimentamos esa guía constante de parte del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, que obviamente están unidos, son una sola persona. Pero para ello es importante esclarecer qué es lo que nos puede estar desviando de mantenernos en esa gracia, qué es lo que puede estar llamando nuestra atención y que obviamente nos aleja de descubrir la voluntad de Dios. Y por eso es importante que nosotros nos pongamos a reflexionar. ¿Qué les parece si empezamos a hacer esta reflexión? Y bueno, Dios, la verdad que nos habla de diferentes maneras, fíjense. Ya descubrimos que nos habla a través de su palabra, nos habla a través de la administración o el pastoreo, nos toca el corazón a través de un consejo. De repente escuchamos una prédica en la asamblea y nos hace clic, ¿verdad? Nos llama mucho la atención el mensaje, lo hacemos para mí, y por ende estos vehículos o estas herramientas de Dios se vuelven instrucciones, y no necesariamente es para que todos lo acaten. A veces son detalles muy particulares que se vuelven instrucciones personales. ¿Para quién? Para la vida de cada uno de nosotros. El problema, mis hermanos, y esto es el punto al cual yo quiero llegar, es que si después de haber recibido las instrucciones, mi actitud es hacia la desobediencia. Cuando yo me vuelvo desobediente y yo no reconozco en ese mensaje claro y en esa voz a Dios,
entonces yo empiezo a darle la espalda al Padre. Y entonces ese dar esa vuelta, ¿verdad? De estar a espaldas de Dios, porque yo no lo quiero escuchar, yo no lo quiero ver, yo me quiero hacer el desentendido. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa? Nos desconecta de el espacio donde hay gracia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces somos presa fácil del enemigo. Vamos a buscar una cita, mis hermanos. Recuérdense que todas estas citas, pues yo se las voy a estar compartiendo, ¿verdad? En el chat, pero para quienes tienen ya su Biblia ahí listos, pues hay que tomar nota, ¿verdad, mis hermanos? Así que el punto que estamos llevando, pues, es verificar qué cosas están quitándonos la vista a Dios, ¿verdad? Entonces ya veíamos el primer punto, que es el punto A, que es la desobediencia, el dar ese espaldazo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y San Pablo se lo dijo a Santiago. Aquí vemos en una de las cartas que él mismo le mandó como instrucción. Y dice Santiago 4:17, el que hace el bien y no lo hace, el que sabe el bien y no lo hace, comete ¿qué? Pecado. Qué grave, ¿verdad? Y ya veíamos que el objetivo principal de Papá Dios era que nosotros anduviéramos tranquilos y libres. Pero somos nosotros realmente que nos equivocamos, mis hermanos. Nos equivocamos gravemente. Por eso es importante que nosotros empecemos en esta clase a reflexionar. Fíjense usted cuál fue la última instrucción que recibió de parte de Dios. ¿Cuál fue el último mensaje que usted recibió en una asamblea o que fue dirigido por el pastor y que llegaron a ese acuerdo, que llegaron a esa conclusión? Tú debes de hacer o la palabra de Dios dice esto. Ya lo hicimos vida, mis hermanos. Fuimos terreno fértil que ya empezamos a ver los frutos a esa obediencia o mis hermanos, quizás esa sea una de las razones por las cuales usted no escucha a Dios o usted no entiende hoy por qué a su alrededor hay circunstancias que le desaniman, le desagradan, lo entristecen, ¿verdad? Y lo desmotivan. Entonces, mis hermanos, rapidito, resolvamos. Si usted hoy en día sabe lo que tiene que hacer y no lo ha hecho por capricho, mis hermanos, la indicación, una vez más, es ser obediente. ¿Ok? Veamos qué más nos está alejando del Wi-Fi de Dios. Fíjese que el otro factor es que nosotros le cedamos nuestra voluntad a Satanás a través de las tentaciones. Ya hablamos bastante ampliamente de la tentación y cómo es ese pequeño vestíbulo donde está la vida en gracia, la tentación y la vida en pecado. Entonces, si nosotros dejamos entrar a Satanás y empezamos a platicar con él y le damos chance que él nos dé razones para no hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos vamos a trasladar al otro espacio, que es el espacio de una vida en pecado. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar pilas, mis hermanos. Cuando usted anda bien conectado, la presencia de
Satanás, de los enemigos, se hace evidente y clara. Evidente y clara. Y a usted ya no juega con Satanás. Ya no se da el lujo de ver, quiero probar a ver qué tan fuerte soy. No, inmediatamente sale de esa sala y se va hacia la gracia de Dios. Aquí vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a compartir esta cita, mis hermanos, a ver cuáles serán los consejos que nuevamente recibió el apóstol Santiago a través de San Pablo, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿verdad? En Santiago 1:15 dice, de los malos deseos, ojo, de los malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. ¿Se dan cuenta que la gracia de Dios tiene propósitos totalmente contrarios a los propósitos del pecado? Y el pecado, mis hermanos, no es más que ya una plantita. Aquí lo importante que aclara San Pablo es que el preámbulo son los malos deseos. Y esos malos deseos andan ahí como que si fueran moscas, mis hermanos, que se paran en la fruta y ese fruto se vuelve podre. Y de ese fruto podrido sale una semilla engusanada. Y que al entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, germina una vida de pecado. Y cuando nosotros le estamos abonando, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes han tenido, digamos, una debilidad como la pornografía, a estas alturas de la vida, pensar que esos malos deseos que yo tengo, de repente me puedo echar una ojeadita rápida y a mí no me pasa nada, yo lo tengo todo en control. De repente, mis hermanos, estamos inmersos, estamos buscando y empezamos a sentir mucha culpa. O ese cigarrito, ¿verdad? Ay, no. Yo ya desde que hice retiro no fumo, pero tengo así como un deseo, como este es el cuerpo, pide. Así me dicen algunos pacientes, a mí el cuerpo me pide. Pero tenemos que discernir las necesidades fisiológicas y los deseos, o los deseos desordenados, mis hermanos. Un cigarrito no es una necesidad. El acceso constante a la pornografía no es un deseo fisiológico y normal. El apetito desordenado, desembocado, no es algo saludable. O veamos algo tan práctico, decir, es que a mí me atrapa la cama. No, mi hermano, no es que lo atrape la colcha, la cama y todo lo que, la almohada o lo que sea. Es la pereza. Yo tengo el deseo de seguir ahí, pero yo me puedo levantar y dejar eso atrás. Pero si yo hago de mi vida la domingona del siglo, yo me voy a perder espacios de la vida. La pereza lo que nos quita son espacios de vida, porque entonces nosotros cerramos los ojos e inmediatamente perdemos toda esa oportunidad de hacer el bien, de estar en comunión con los demás y mucho más de conocer a Dios. ¿Para qué? Para que cuando ya lleguemos al cielo, mis hermanos, disfrutemos, constatemos y veamos de forma clara cómo es Jesús, cómo es Papá Dios. Ahorita nos lo imaginamos, pero a medida que vamos conociendo más a Jesús, las cosas, su personalidad, su sonrisa, su carcajada, su voz,
se va haciendo cada vez más claro. Entonces, mis hermanos, imagínense, caer en la tentación generan todos y cada uno de estos tropiezos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar y vamos a seguir descubriendo cuáles son esas formas en las cuales nosotros nos desconectamos, ¿verdad? El siguiente punto, pues es el mundo, fíjense, y cuando hablamos del mundo, no necesariamente es la naturaleza que nos rodea, ¿verdad? Es la naturaleza creada por Dios, sino que estamos hablando de esos espacios donde Satanás ha ido generando como una vitrina muy bonita, muy llamativa, ¿verdad? Hay espacios físicos, hay ideas, libros, hay música, todo aquello que Satanás ha elaborado por capturar nuestra atención e inmediatamente nos va jalando, nos va seduciendo. ¿Con qué propósito? Que nosotros caigamos en esas redes nuevamente. Entonces, cuidadito con el mundo, cuidadito de qué acceso o a qué acceso estamos abriéndole nuestros sentidos al mundo. Le damos acceso a los ojos a través de ¿qué? De lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, ¿verdad? Inclusive de lo que comemos, de lo que nos lleva, obviamente, el tacto, lo que tocamos. Mis hermanos, todas esas cosas son una red muy agradable y muy convincente, de hecho, que nos lleva siempre a pecar. Entonces, ya vimos también que el mundo es una forma que si nosotros establecemos una amistad con el mundo, inmediatamente perdemos esa vida de gracia. Y por otro lado, pues tenemos con lo que todos los días vivimos y vivimos. ¿Y qué es, mis hermanos? Pues la concupiscencia, que no es más que la debilidad humana, es la carne, ¿verdad? La concupiscencia es ese amor desordenado, ese amor, imagínense, es un amor, es un deseo, es una pasión que tenemos hacia los placeres que nos ofrece, ¿quién? El mundo. Entonces, ese deseo constante que nos atrapa y que muchas veces ni siquiera entendemos por qué hemos llegado ahí. Entonces, ¿cuánta razón tenía San Pablo en manifestarnos que tuviéramos cuidado, ¿verdad? Que nos pusiéramos las pilas porque el pecado estaba al acecho. Entonces vamos a ver otra cita muy importante que quizás ustedes recuerdan del retiro, y aquí vemos que nos dice San Pablo dirigiéndose a los romanos, y nos dice en el capítulo 7, versículos del 15 al 19, dice: no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino ¿quién? El pecado que está en mí, ¿verdad? Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo, ojo, el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Y parece un trabalenguas, mis hermanos. Pero la verdad es que es justamente lo que San Pablo quería explicar es esa pelea, es esa contienda que sufre nuestro espíritu con nuestra carne y que están obviamente
luchando, uno, el espíritu, tratando de mantenernos en la gracia de Dios, y por otro lado, la carne o la concupiscencia, tratándonos de mantener en estos deseos. ¿Cuántos de ustedes no han salido violentos hoy en día? Y de repente en ese achaque, en ese impulso, usted ha dicho una mala palabra, le ha gritado a alguien o ha lastimado a alguien. Y no nada más estoy hablando de acciones físicas que son obvias. A veces los adultos cometemos agravios con aquellos que son menores a nosotros. ¿Quiénes se traducen? En el caso de los hombres, a las mujeres, y en el caso de las mujeres, tomamos a los niños. Y en esa achaque, nosotros hacemos mucho daño. La ira desmedida, sin control, nos hace cometer daños que permanecen en la mente de muchos. A veces no es necesario ni siquiera hablar, a veces solo ignorar. Es la herramienta de veneno que nosotros mismos andamos inyectando a quienes nos rodean, o el mal humor. ¿A quiénes de ustedes podrían estar conectados con Dios con una cara brava? ¿Verdad? Es muy difícil que nosotros estemos manteniendo una amistad con Dios con ese tipo de pecados. Entonces, ojo, ¿verdad? Hay que derribar todas esas barreras que ahorita estamos descubriendo para que nosotros corramos para el camino que Dios quiere y no le demos la espalda a Dios. Al contrario, vayamos de frente hacia el camino. ¿Y quién es el camino, mis hermanos? Jesús. Miren, yo les voy a contar algo. Estas podrían ser, digamos, como las razones de peso que nos lleven, obviamente, a desconectarnos de Dios. Pero yo les voy a decir algo. Hay otros factores que podríamos considerar como faltas pequeñas, interferencias, ¿verdad? Y qué feo son las interferencias. De repente un ruido, de repente las mismas paredes que nos rodean generan interferencia para que nosotros nos desconectemos del Wi-Fi de Dios, pero que a la larga, de repente, entre más alejados estamos del router, entonces más pasos damos hacia atrás. Estamos viendo a Dios, pero nos estamos yendo hacia atrás. Entonces, de forma concreta, pues miren, hay algunas cosas que, si bien es cierto, no nos botan, pero que si nosotros estamos cometiendo constantemente, lógicamente eso nos va a alejar de la presencia de Dios, nos va a callar la conciencia, decir, no, yo tengo una relación con Dios, yo lo veo, ahí está, me cae bien, ahí le sonrío a Dios, yo hago cosas por Él, pero mi vida no tiene frutos. Al contrario, ¿verdad? No avanzamos. Y quizás si hoy hacemos ese pequeño chequeo, pues nos vamos a dar cuenta que hay cosas que nos están limitando. Veamos entonces la siguiente diapositiva para que nosotros podamos conocer, ¿verdad? Cuáles son esas cosas que nos pueden estar alejando de Dios. Vale, miren qué increíble. Aquí podemos ver cómo el primer punto, ¿verdad?, es disminuir o evitar nuestros deberes como cristianos. Y aquí son acciones extra que nosotros, a través de una entrega constante a Dios, pues hacemos, pero que muchos de repente le hacen el ojo pacho, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser? Estar atentos a los mandamientos de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes no pierden los preceptos?
no dejan de comulgar todos los domingos y escuchan el Evangelio completo. El solo el hecho de llegar temprano, de confesarse, de hacer un buen examen para la confesión, de hacer obras de misericordia, visitar a los enfermos, ahora que hay tanta enfermedad y tanta dificultad, de brindar un consejo a aquella persona que ignora la verdad. Mire, son tantas cosas que a veces en nuestra vida que vamos corriendo, no nos detenemos a disfrutar esos beneficios, de esas bendiciones que podemos compartir con los demás. Miren el segundo punto, hacer de mala gana las cosas referentes a Dios. Y esto no es más que descubrir con qué actitud yo me presento a los lugares o a las oportunidades que tengo donde viene la bendición. Nuevamente, ¿con qué actitud voy yo a misa? Miren, yo empecé a captar que yo estaba sembrando una actitud equivocada con mis hijos. A mí me gusta llegar temprano a misa, pero previo a llegar a ese momento de misa, yo tenía una lucha constante con mis hijos para salir a una hora adecuada. Entonces, no había encontrado una forma de que mis hijos se condujeran rápidamente al carro, ya listos para salir a una hora y llegar 10 minutos o 15 minutos antes de la misa, y a sentarme y yo hacer mi oración, mi entrega o inclusive pues confesarme. Había agarrado una racha, mis hermanos, que todos los domingos yo salía a pelear, que todos los domingos yo salía discutiendo con mis hijos de la casa. ¿Cómo creen que yo llegaba a misa? ¿No? Brava, mis hermanos, desconectada de Dios. ¿Y a qué iba? Nada más y nada menos que al festín, a reunirme de forma no solamente espiritual, sino que físicamente con Jesús. Estaba yendo al lugar a donde yo recibo la gracia de Dios. Entonces, rápido caí yo en esa trampa, ¿verdad? Aquí vemos la tercera, pensar que solo en nosotros mismos y en nuestra comunidad. Y aquí quizás a mí me caló como servidora, porque de repente cuando está uno sirviendo, ¿verdad? Empieza a notar que inicialmente la actitud de ese servidor nuevo es una actitud de disposición, y de repente con el tiempo, ¿verdad? Uno empieza a poner excusas y decir, no, yo voy a mandar a este hermanito a hacer lo que yo debería hacer. Y entonces empieza a reinar la comodidad. De repente yo empiezo a ceder mi servicio en casa. No estoy hablando de la comunidad. De repente yo empiezo a ceder cosas que debo de hacer a los abuelos en favor a los hijos. Empiezo a brindarle al colegio el acceso o la educación que yo debería de hacer en casa con mis hijos. O empiezo, ¿verdad?, a hacerme la suiza en mis responsabilidades en mi trabajo. No me estoy esforzando en mi trabajo, sino que dejo las cosas así. Y peor si me cae mal algún compañero que depende de mi trabajo. Entonces, mis hermanos, esas cositas pueden ir minando, limitando, estorbando para que mi relación con Dios sea libre, constante, abundante, en gracia, ¿verdad? Tener conversaciones ociosas y vanas, ¿verdad? Las mujeres
híjole, entrar en un salón de belleza es entrar en un espacio de territorio donde yo me doy cuenta de lo que le pasa a la gente que vive por aquí, a los artistas, ¿verdad? Ahora que estamos con esos accesos tan fáciles de la vida de las personas que viven acá en nuestro territorio y también de los artistas fuera de las fronteras de este país, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy viendo en la tele? ¿Cuáles son las series que yo estoy viendo en Netflix? Que le dedico tanto tiempo. ¿Qué mensajes ya estoy dando por? Eso es normal, ¿verdad? De repente esos mensajes de suicidio, esa curiosidad de cómo hizo el secuestro en esos documentales, ¿verdad? Que pienso yo que son por cultura general, que hizo Luis Miguel en su vida, ¿verdad? Porque eso es lo que es los trending de ahora. Pero ahí estamos a las 6 de la tarde viendo qué hizo Luis Miguel con su hija, no nos vamos a poner a hablar de eso, ¿verdad? Caer en esos pecadillos, ¿verdad? No robo, yo no mato, pero miren, a veces matamos con la lengua, a veces robamos la paz de la gente con el chambre. En vez de llevar paz, llevamos contienda, ¿verdad? Somos muy diestros en poner veneno en las otras personas. Y obviamente obrar por motivos humanos. ¿Y a qué podríamos traducir por obrar en estos motivos humanos? Miren, ahora hay tantas tendencias que nos hacen pensar, ¿verdad? Que ser personas positivas nos lleva obviamente a tener una vida feliz. Y déjenme decirles que aunque sonriamos como payasos, y que me disculpen, no es nada ofensivo para ningún artista que se dedique a este contexto, sino que estoy tratando de ser un poco sarcástico en esta parte, que sonriamos a la vida, pero con un corazón y una mente podrida, lo siento, mis hermanos, no es esa la forma en la que Dios está buscando llevar gracia a nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces, el positivismo, el tratar la manera de ver la vida como que el sufrimiento fuera algo malo. Y ya lo vimos que cualquier momento de sufrimiento dentro del plan de Dios tiene propósitos de salvación. Entonces, mis hermanos, descubramos en todos estos puntos cómo Dios está interesado en que nosotros corrijamos nuestras actitudes y que nos volquemos a Él, nos volquemos a la gracia de Dios, que nosotros busquemos realmente mantener una relación con Él, no para acallar nuestra conciencia, como decir, ay sí, voy a hacer esto porque aquí me dijeron, no, porque cuando experimentamos la gracia sabemos la diferencia que hay entre una vida cautivos, esclavos del pecado, y una vida en libertad. Mi hermano, si usted ha estado cautivo en el pecado, hoy es momento. Dios así lo quiso. Dios quiso darle este mensaje para que enmiende su vida. Enmendemos todos, porque yo también he salido a corregir. Y como último punto, ¿verdad? Pongamos atención a lo que nos dice, obviamente, la Escritura en Hebreos 12, del 5 al 11. Y miren, me encantó esta cita. ¿Saben por qué? Porque es una forma que se relata cómo los apóstoles, los discípulos, los seguidores, los que creemos en Jesús en el Nuevo Testamento, se explicaban las escrituras que habían sido contextos en el Antiguo Testamento. Entonces a mí
en este espacio, en esta profesión. Mío la corrección del Señor. Ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quién Él ama, y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Yo creo que no existe, y para quienes somos papás sabemos que eso es prácticamente imposible, y a quienes somos hijos, ninguno de nosotros ha sido, si no hemos sido corregidos, pareceríamos animalitos, ¿verdad? Entonces no lo somos. Entonces aquí dice, pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. Es decir, la corrección genera una actitud de quien recibe la corrección. ¿Y cuál es? El respeto y la obediencia, ¿verdad? ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, y ahí tiene todita la razón, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Es increíble la claridad de consejo de Hebreos, ¿verdad? De lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Cómo el Espíritu Santo, mis hermanos, ahora que usted y yo gozamos de Él, se vuelve tan palpable, se vuelve tan claro el mensaje, que es imposible resistirnos a estos lazos de amor que Dios está tejiendo alrededor de nosotros, mis hermanos. Porque miren, la voluntad de Dios para todos es que seamos, en primer lugar, felices. Y vamos a ser felices cuando nosotros conozcamos verdaderamente a Dios, cuando nosotros dediquemos nuestra vida a tener una relación con Jesús, a atender los impulsos del Espíritu Santo y a descubrir a través de Jesús las iniciativas del Padre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que, mis hermanos, nos iniciamos la clase 4 minutos después de la hora, así que pues yo les he querido robar ese mismo espacio ahora para finalizar, pero creo que es un buen momento, mis hermanos, que cerremos esta bendición de estar juntos y de reflexionar la vida en gracia a través de una oración. Así que vamos, los invito a todos, por favor, a que nuevamente invoquemos al Espíritu Santo para que Él nos ayude este día a sacarle provecho a todo lo que hemos escuchado, visto y comprendido. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hemos pasado una hora velando, atentos a esta voluntad, a este amor que tú nos derramas a través de esta clase. Y yo sé, Señor, que eres el Wi-Fi más grande que existe en el universo.
ahora estamos conectados contigo, Señor, y tenemos claro las razones por las cuales yo he sentido interferencia o este día pues yo he constatado a dónde estoy fallando, a dónde me he desconectado de ti. Me arrepiento, Señor. Estoy arrepentido, estoy arrepentida de haberme puesto a espaldas tuyas, de haberte dicho no a tu voluntad. Y es por eso que hoy nuevamente, Señor, quiero ponerme en paz y decirte, Jesús, ya no quiero tener oídos sordos a tu voluntad. Ya no quiero, Señor, que los mensajes que tú me mandes se vayan como en un colador, como el agua que se contiene entre las manos. No, Señor, hoy quiero recibir esta bendición de tu gracia y de este poder que viene de lo alto con total libertad y voluntad. Señor, Espíritu Santo, yo te necesito y tú lo sabes, Señor. Por eso te pido en este momento, a esta hora, que tú vengas a derramarte en la casa de todos y cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje y que en su momento, en un futuro, lo vayan a escuchar. Tú sabes para qué está hecho este producto, este momento, este servicio, Señor. Tú quieres, Señor, que todos seamos bendecidos y por eso te pido que este mensaje sea utilizado por mis hermanos que lo están escuchando y en un futuro para todos aquellos que van a recibir esta palabra. Gracias, Señor, y te pido a ti, Madre, que intercedas por las familias aquí representadas para que este caminar de conversión se vuelva un camino, sí, angosto, pero un camino lleno de bendición. Gracias, Madre, por todo tu amor. Gracias, Padre, por confiarnos todas estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, qué bonito, ¿verdad? Como la palabra de Dios es clara y contundente. Y yo espero que este mensaje, que va a tener una continuidad el próximo miércoles, sea de mucho provecho para cada uno de ustedes y que todos y cada uno de nosotros hayamos quedado motivados a mantenernos cercanos a Dios. Y que esta vida que hoy vivimos, que es chiquitita, pues sea un excelente entrenamiento para cuando nosotros pues ya gocemos de ese cielo, de esa vida eterna. Que el Señor me los bendiga y nos vemos entonces el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Buen provecho.